Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en Multiformatos TOA, con este espacio que estamos generando para abrir diálogo y charlar sobre algunos temas que nos interesan a todos, que nos interesan a nosotros, pero que sabemos que también les va a interesar a ustedes. Los invito a compartir una charla, un encuentro muy íntimo y sobre un tema particular que es el síndrome de burnout. Y en esta oportunidad estamos con María Verónica Pasiti, que para nosotros es un placer enorme que haya aceptado el convite a compartir esta charla. Gracias Marcelo. Para nosotros es un placer que esté acá. La pusimos en un brete con respecto a algunos temas que queríamos charlar, pero tomó el desafío, tomó la posta y dijo sí voy a estar. Y es la primera vez que hago una presentación así en público, porque jamás me han pedido muchísimas veces, muchas entrevistas, y bueno, el desafío es lo que me convoca, y si me convoca alguien que estimo y quiero, más. Bienvenida, Ma. Escucha, síndrome de burnout, síntomas, ¿qué es el burnout? Bueno, ahí también me pusiste en un lugar donde me cuesta horrores la temática de por sí, hablar de síndrome de burnout. Bueno, yo tengo un posicionamiento psicoanalítico, si bien soy psicóloga, me presento como psicoanalista, y hablar de síndrome con los que no trabajo y burnout, un término inglés que remite a lo quemado, me cuesta, bueno, reformularlo. Como psicoanalista en el trabajo yo lo escucho más desde una neurosis, una psicosis y una perversión, y el síndrome sería este conjunto de síntomas que puede presentar un paciente. Por lo general, cuando uno lo recibe en la consulta, ya vienen diagnosticados, donde mi pregunta es ¿qué es esto de burnout? ¿Qué es esto lo que sienten como cabeza quemada? Bueno, ya traen un prediscurso. Y cuando vos me planteaste la temática, al trabajar con sujetos, en tanto sujetos deseantes, sujetos que sufren, que sienten, que se interrogan, también porque me parece que quedaba como muy objetivado nuevamente el sujeto. Por eso dije, bueno, yo voy a alargarme a mi estilo. Mi estilo es más clínico, más desde la praxis. ¿Qué síntomas suelen presentar los pacientes? Y traen un agotamiento, aplastamiento, un desinterés por la vida, no le encuentran sentido a nada, están agotados del trabajo, algo que para ellos en su momento era totalmente placentero, ya no lo es más. Lo característico para mí está dentro de la neurosis, de las consultas cuando uno empieza el tratamiento, es que ya vienen, bueno, con mucha agresividad, mucha ira. Llega a un punto, digamos, un pico muy elevado ya del proceso de agotamiento cuando llegan a la consulta. Cuando llegan a la consulta es cuando ya no dan más. Y sobre todo cuando llegan a la consulta es cuando ya hicieron un recorrido por todos los profesionales y les cuesta todavía esto que está, este mito del psicólogo todavía cuesta horrores, sobre todo en profesionales de la salud. No lo quiero dejar enmarcado ahí, pero que en muchos profesionales, o sea, como que oír a un psicólogo sí se escucha más esa apertura en niñez, en adolescencia, pero cuando trabajas con sujetos que trabajan, esto se ve mucho sobre todo en docencia y profesionales de la salud, en enfermeras, en médicos, les cuesta horrores. Primero les cuesta muchísimo escuchar lo que es la salud mental y que el psiquismo habla. Entonces lo que aparece primero es un desencadenamiento de síntomas. Personas que han estado con muchísima gastritis, con jaqueca, con muchísimo sueño, que descansan y se despiertan sin haber descansado. Personas donde a muchas las han tenido que operar, o sea, hacen un recorrido y un peregrinar por distintos lugares. Y el último lugar que queda es el psicólogo o, en mi caso, psicoanalista. Y lo que vos escuchás es justamente, es más, cuando vienen y no dan más, por este estado donde están agresivos con sus colegas, con sus pares, con las autoridades, con sus referentes, con los jefes, de acuerdo en el contexto en que esté trabajando el sujeto, que consulta, lo que más empieza es la agresividad y la ira, donde ya no se aguantan en el trabajo ni le producen placer el trabajo,
y se crea que están haciendo algo que está bien hecho. Y aparecen cuando han tenido o un choque, que eso o sea, en mis años de clínica ¿A qué te referís cuando decís un choque? un choque o porque tuvieron un accidente o doblaron mal en una calle o le empiezan a pasar cosas que les es imposible que les hubiese pasado, o sea, no haber visto el semáforo en rojo y pasaron, no vieron un árbol y se lo llevaron puesto, se empiezan a olvidar muchas cosas. Entonces dicen, como que siempre es el afuera el que los va a venir a frenar. O sea, más allá si es un accidente, un choque, es una caída, es una quebradura, es que apoyaron mal, o sea, el cuerpo se los hace sentir. Es un stop. Es un freno, exactamente. Entonces no entienden qué es lo que les está pasando y cómo les está pasando. Y cuando llegan, ya en la primera entrevista lo escuchás, donde dice que ya no dan más. En esos casos, bueno, yo soy de recibirlos, escuchar que se vaya construyendo todavía este lugar de la demanda, que es lo que vienen, porque muchas veces son derivados por la parte de psiquiatría. Si bien soy una profesional que no trabaja mucho o sea, desde niñez y adolescencia no estoy a favor de la medicalización, tengo un posicionamiento en cuanto a la patologización y a la estigmatización que generan estos rótulos, la clasificación, los medicamentos, es un posicionamiento. Y cuando el paciente empieza a trabajar, si es necesario, hago una derivación a psiquiatría. Acá la mayoría llegan derivados por psiquiatras. O sea que ya llegan medicados. Ya llegan medicados. Hay me parece una tendencia, el tema era, no por todos los profesionales, pero sí a la medicación, digo, al diagnóstico y a la medicación, como resolución rápida del día. Exactamente. Bueno, eso también sería, o sea, porque si vos decís que es Mau, la cabeza quemada, te dicen. Me cuesta horror hablar de la cabeza quemada porque no trabajo con cabezas tampoco. Trabajo con el psiquismo, donde el psiquismo va a estar dado por 3 instancias. El yo, el superior yo y el inconsciente. Entonces, cuando me hablan de cabeza, no sé qué parte del psiquismo tenía quemado, porque tampoco ocupa un lugar el inconsciente. Entonces, exacto. ¿entendés? Entonces era como, bueno, ¿desde qué posición? Y dije, bueno, me habilito desde la posición que laburo todos los días. Ahí estaría quemado el deseo, o no respondiendo uno a ese deseo. Que lo que se quema es el deseo de uno, y empieza a responder continuamente al otro. Sí, digo, y esto lo hablábamos fuera de cámara, con respecto al tema del deseo y con respecto a qué es lo que está quemado. Ahí está. Y también, no sé si es que se muere el deseo o que se actúa en posición hacia el deseo de un otro, pero que no es el del sujeto. Ahí está. Digo, hablábamos un poco de la cuestión de la demanda del modelo neoliberal, esta fantasía de ser libres o sentirnos libres porque no dependemos de nadie, porque somos independientes, pero siempre dependemos de un otro. Es imposible. Pero bueno, en ese discurso y terminamos siendo esclavos de nosotros mismos a la hora de trabajar. Yo lo diría ahí, ni siquiera somos esclavos de nosotros mismos, seguimos siendo esclavos de un otro, de los ideales del otro, del lugar que nos pide el otro y de las exigencias del otro. En esto que hablábamos hoy con respecto a que el ser independiente te genera un lugar de independencia donde manejas tu horario. Al contrario, la independencia muchas veces lo que genera es el lugar donde, eso lo ves en el consultorio, donde se cargan con más trabajo, donde no hay un lugar donde puedan esparcir y estar pensando en uno mismo. Por eso ahí tampoco responden al deseo de uno mismo. Es ocupar espacio, ocupar tiempo, que el tiempo alcance, el tiempo a su vez no alcanza, pero cuando vos empezás a acotarlo y no se ven en otro lugar que no sea trabajando. Entonces vos empezás a trabajar en la consulta, bueno, ¿y qué haces en los fines de semana? Sí, el trabajo termina habilitando también la posibilidad de no tener que pensar en otras cosas. Exactamente. Hay algo que se termina tapando con ese trabajo. Exactamente, el trabajo termina bueno, eso se vio muchísimo en la pandemia. En la pandemia justamente, al ser un parate de todo, porque hoy está lleno de consultas.
no justamente por la pandemia, sino por el aislamiento que hubo. Yo en ese tomo una posición, o sea, una cosa es el refinamiento y otra cosa es el aislamiento que genera locura. Pero ahí parecía que había que seguir haciendo y el mundo quedó parado. Por eso hoy uno lo puede ver post pandemia, cómo empezó a aparecer tanto el arte, toda la parte cultural, lo creativo, como ante algo tan traumático, uno empezó a pensarse. En medio de la pandemia apareció esto de cuidemos a los que cuidan. Por eso esto del síndrome de burnout, que yo por ahí lo llamaría como el lugar del no deseo, el lugar de las exigencias o el no tiempo, aparece mucho en sujetos neuróticos muy respondientes, donde no saben dar un no a tiempo o no ponerse ese freno. O uno recibe pacientes donde lo toman por un cargo y terminan haciendo 7 funciones. También si uno lo contextualiza en la realidad, hoy la sociedad con la falta de trabajo que hay, están los que dan el trabajo y terminan también siendo... Sí, la falta de trabajo y la falta de reconocimiento económico real del trabajo que se ejerce y la situación económica que termina generando que más allá de una cuestión de burnout o no, la gente termina trabajando en 2 o 3 lugares para poder sostener su núcleo familiar. Ahí está. Digo, uno se lo contextualiza, uno sabe de esa realidad y lo más terrible que vos lo escuchás en la consulta y ahí aparece el sufrimiento, es esto que vos estás diciendo, la falta de reconocimiento, por un lado del pago, pero también un reconocimiento a nivel personal, subjetivo, que ahí hay un otro que está trabajando, que hay un otro que siente, que sufre, que tiene una historia. Y eso es lo que más se escucha, como que tampoco el trabajo es reconocido por los mismos jefes o las mismas autoridades en el lugar en que esté trabajando. Hoy las empresas exigen esos lugares. O sea, la caída de las instituciones hoy la ocupan la empresa. O sea, la caída de todas las instituciones, sobre todo 3 instituciones por las que uno fue transitando en estos años, era la iglesia, la familia y el Estado. ¿Entendés? A ver esa caída de valores, todo esto, hoy lo ocupan las empresas, donde hoy las exigencias son el doble, porque tenés que ser un profesional o un trabajador full time. Sí, con un nivel de competencia. Con competencia, hay lugares que te premian, pero te terminan premiando, donde lo que más genera es competencia y rivalidad entre los pares. Entonces ahí ya empieza a haber algo de burnout, donde estas exigencias generan competencia después que genera a nivel personal, empiezan estos lugares de rivalidad entre uno y otro. Muchas veces el burnout puede estar, si es muy amplio el burnout, ¿en qué sentido? Que puede estar dado por el ambiente de trabajo, por el exceso de trabajo o por el tipo de trabajo donde no es valorizado. O sea, como causas hay un montón. Pero siempre lo que aparece es este exceso, donde uno necesita continuamente buscar el reconocimiento. Vos hablabas de deseo también hoy, que lo tomé y lo vuelvo a retomar ahora. Y digo, es a través de qué herramientas podemos pensarnos o repensarnos en función de, al menos en primera instancia, pensarlo para poder verla a esta situación, sin tener que pasar, como lo dijiste al principio, por un montón de instancias psiquiátricas o de choque para llegar a decir, bueno, en realidad lo que tengo que sentar es a poner cabeza en esto y buscar el mí. Eso, buscar el Porque mí. me parece que siempre también está la intencionalidad de tirar todo para afuera, digamos. Esta cabeza quemada, por definirlo como lo denomina el término, esta cabeza quemada es consecuencia de lo que me demanda un otro, de lo que me pide el que no me reconoce, pero en realidad no me estoy viendo yo. ¿Qué hago? No, ahí está. Yo eso lo trabajo mucho en la clínica cuando digo, bueno, también es responsabilidad de uno. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el sujeto que no está pudiendo decir un no? ¿Qué es lo que pasa con este sujeto que no está sabiendo cuidarse? ¿Por qué toma esos trabajos donde el exceso es lo que lo convoca?
¿eh? ¿De qué huye? O este sujeto está sujetado a qué, solo a exigencias, está muy tomado por el super yo, que en el super yo van a estar todas las instancias que remite a la autoridad, a lo que se espera del otro. La conciencia moral sería para Freud. Como ese deber ser, claro. Tenemos que seguir, o sea, y también tiene que ver con la cultura de trabajo. Por eso te digo que yo trabajo el caso por caso y cómo advertirlo antes de tiempo. Y es difícil porque en un momento donde hoy se les exige y la plata no alcanza y los sueldos son bajos y bueno, y tenés que trabajar para poder subsistir, bueno, vos decís, ¿existe esto, el síndrome de burnout en todos lados? No, fíjate que en el nivel social, cuando he trabajado muchísimos años en, ¿cómo que se dice?, en todo lo que sería territorio, bueno, veía que había problemas de salud mental. Es paradójico. Claro, vos decís que por ahí están esos prejuicios y bueno, vos empezás a laburar y la gente ahí disfruta, tiene su tiempo, disfruta del mate, disfruta de la charla, disfruta de esto, que no pasa por si le estás recibiendo algo, no hay problema de salud mental. Y te estoy hablando de lugares terribles donde vos ves. Sí, donde la escasez está tangible. Está tangible. Y no es excusa para. No, totalmente. Bien. Porque vos también esto del síndrome de burnout lo ves en pacientes donde tienen un nivel adquisitivo alto, donde vos decís, bueno, ¿qué es lo que la podrá acotar a este otro que no se puede escuchar? Y ese acotamiento tiene que ver con un encuentro hacia uno mismo. Pues vos decís, yo lo que más escucho es que no se permiten disfrutar. Y traen una concepción del trabajo como que el trabajo tiene que ser sacrificio, tiene que ser dolor, te tiene que costar. Entonces, ya arrancando con ese preconcepto del trabajo de la época de nuestros abuelos, no se permiten decir no tampoco. Son sujetos muy respondientes. Sí, sacrificio que hoy está también en el tapete, esto de que tenemos que hacer un sacrificio para salir, un sacrificio para... también está dentro del discurso que nos van bajando para proyectar futuro país. Sí. También está el sacrificio puesto ahí sobre la mesa. Sacrificio que se reitera en otras instancias de la historia social y política y económica de nuestro país, donde la palabra sacrificio también tenía una permanencia en situaciones de crisis. Y este sacrificio, en realidad, acá los únicos sacrificados terminamos siendo nosotros mismos. Nosotros mismos, claro. El hecho de ser sacrificado nosotros mismos, bueno, ahí es donde vos decís, bueno, ¿dónde está? Uno se interroga, ¿dónde está el deseo puesto? Y ahí es donde uno trabaja, ahí es donde empieza a escuchar el analista, y está escuchando en todo momento, pero se empieza a escuchar el sujeto en el mismo análisis. O sea, ¿qué es lo que no estoy pudiendo hacer que no puedo ser feliz? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo disfrutar porque tengo todo y no lo disfruto? ¿Por qué no le encuentro sentido a nada? ¿Dónde está puesto el deseo? Y es que el deseo ya está puesto en cumplir todas las expectativas y la mirada de un otro, o lo que los ideales esperan de uno. Y ahí se va desdibujando cada vez más la subjetividad. Exacto. O el ser reconocido, ¿entendés? Donde muchas veces yo les sé decir, bueno, el premio a la mejor doctora no lo vas a recibir, el premio a la mejor acompañante no lo vas a recibir, a la mejor docente, la medalla de oro no la vamos a tener ni vos, ni yo, ni nadie. No, hay que si la tenés tampoco te va a servir de mucho. Y tampoco te va a servir, exactamente. En estas condiciones, digo, poniéndolo en exactamente. Cuadro. Sí. En esas condiciones no va a servir. Porque fíjate esto que vos me preguntabas, primero pues es importante trabajarlo interdisciplinariamente. Yo soy de trabajar muchísimo interdisciplinariamente y estoy en contacto con los psiquiatras a la hora de trabajar el caso por caso. Son personas que empiezan a dormir y hacía años que no sabían lo que era dormir. Dormían pero no descansaban. Eran meramente, o sea, para mí tiene que ver más, si tengo que nombrarlo como un síndrome de alienación. Alienación al deseo del otro, pero a veces, bueno, ¿y el otro quién es? Donde el trabajo que uno va haciendo ahí como analista es que el otro caiga.
que aparezca uno como sujeto, porque si no queda subjetivado y totalmente objetivado por el sistema. Sí, on Ya- demand, a la demanda externa. Externa. La verdad es que podríamos estar horas hablando y desarrollando, porque en realidad son puertas que se van abriendo, como el psicoanálisis mismo, ¿no? Claro, vos Son me querías puertas- contar y esto se va abriendo, ¿entendés? se abre y no sabemos dónde terminamos. Pero el tiempo es tirano, algo que nunca se dijo en televisión. Ajá. Así que me parece que está bueno que por ahí nos podemos juntar más seguido, Vero. Bárbaro, sí, yo estoy de A acuerdo. charlar de algunos temitas. A mí así, me a nivel encantaría. abierto. Y digo abierto en esto, en el sentido de poder habilitar la pregunta detesto la palabra reflexión. Habilitar la pregunta del otro. Ahí está. Que quien nos esté escuchando o mirando diga, capaz que me tendría que sentar a pensar un poquito en esto. Y eso ya sería un montón si logramos eso. Claro, está buena tu propuesta porque es dejar abierto ese lugar a la pregunta, interpelarse. Exacto. ¿Qué hay de eso que dice el otro, en este caso Marcelo y Verónica, que me está empezando a hacer ruido? Que también puede generarse como un dispositivo terapéutico, desde un adentro, acá, los dos, y el afuera, como este lugar como este lugar de puente entre la salud y el oyente, el que escucha, y el que puede, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Pero muchísimas gracias por haber aceptado este convite. Me parece que se van a generar cosas lindas acá. Me parece que esto del adentro y del afuera, esto de abrir a la pregunta, habilitar la pregunta, puede llegar a generar muchísimos más encuentros que creo nos van a sorprender y a ustedes también. Nos vemos la próxima y seguramente el próximo tema también les va a interesar escuchar. Ahí está, muchas gracias Marcelo, la verdad que un gusto y muy cómoda. Gracias Belén.